vive en Israel, se llama Marcelo Kisilevsky y la verdad que, como decimos en el fútbol, la tiene atada porque explica de manera espectacular lo que está sucediendo por estas horas en aquella región del mundo. Marcelo, muy buenos días. Eduardo Esmoris te saluda desde Río Grande, Tierra del Fuego, desde la mañana del sur. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto muy grande aquí desde Jerusalén. Bueno, Marcelo, obviamente que hace un tiempo esta parte, después de los anuncios de Donald Trump y de todo lo que tiene que ver con la geopolítica mundial, Jerusalén e Israel, bueno, están en tapa de todos los portales, son noticia habitualmente, y hace un tiempo esta parte nos tocó muy de cerca a nosotros, los argentinos, por algo que podríamos tomarlo como una banalidad, pero que después se tornó casi una cuestión diplomática. ¿Es más un tema nuestro de tomarlo de esta manera? ¿En Israel se está viviendo de la misma manera esta suspensión del partido del seleccionado argentino? Escribe desde todos los ángulos como una gran decepción, un gran dolor para chicos y grandes que tienen las entradas. Algunos, vos sabés cómo es eso, le compraron las entradas a personas que las revendieron y ahora anda a tratar de que te la devuelvan. Hay mucho lío con el tema de la anulación del partido, hay mucha decepción, hay mucha política también. No nos olvidemos que, como vos bien mencionás, estamos hablando de una época en la que Jerusalén está en el tapete y un poco acá la interna es la acusación a la ministra de Cultura y Deporte, Miri Regev, de haber politizado un poco el partido con su decisión de transferir el evento deportivo a Jerusalén desde Haifa. Haifa es una ciudad al norte de Israel que tiene un estadio, el estadio Sami Ofer, que era más moderno, que es más cómodo incluso para los jugadores. Sin embargo, Eduardo, la selección había aceptado la mudanza a Jerusalén, lo que parece haber disparado la oposición y la resistencia de los movimientos tradicionalmente anti-israelíes, que tuvieron una excusa ideal para acusar a Israel, para poner el tapete el tema de la ocupación y acusar a la selección de estar colaborando de alguna manera con la ocupación. Parece que los jugadores, cuando se enteraron de que acá en Medio Oriente había un conflicto, un poco se asustaron y se quisieron bajar. Pero hay otras hipótesis que también lo tomaron como excusa, porque ya de todos modos se querían bajar, empezando por Sampaoli mismo. Marcelo, ahora, bueno, por tu relato hay también altos funcionarios de la política israelí que han querido politizar esto, que es nada más y nada menos que un encuentro deportivo, lisa y llanamente, y no habría que mezclar. Pero bueno, al margen de eso, y al margen de la decepción, ¿no? Sobre todo de los niños, como vos bien decías, a los que le prometieron llevarlos a ver un partido, a verlo a Messi y demás. Todo lo que suceda que tenga que ver con Israel se torna tan complicado por estas horas o ya está, ya pasó, ya la noticia ya fue, como decimos habitualmente, y ahora están enfocados, sobre todo la sociedad israelí, en otras cuestiones más importantes. Sí, la verdad es que llama la atención cómo durante toda la semana y durante todo este fin de semana, acá los diarios del domingo salen el viernes por el tema del Shabbat, ¿no? Del sábado, que es el día de descanso donde no hay diarios. Acá se sigue hablando del tema Messi cuando en realidad las noticias importantes, Eduardo, son la ola de incendios intencionales por barriletes incendiarios con pequeños balones de gas helio que la gente del Hamas, los terroristas del Hamas, están lanzando contra campos de cultivo al lado de la Franja de Gaza. Esa en realidad es la gran noticia, donde hoy, viernes, es el último viernes es el día sagrado para la religión musulmana, están terminando el mes de Ramadán, el mes sagrado de la religión musulmana, y aquí en Israel, en Jerusalén, en la Franja de Gaza, se utiliza, muchas veces también se politiza, para manifestaciones contra Israel. El último invento de el Hamas, la organización terrorista islámica radical que domina la Franja de Gaza, se trata de estos barriletes
que Israel está en bastantes dificultades para encontrarles una solución. Hay alrededor de 200 incendios por semana con estos barriletes. Se está por medio de drones, por alguna cosa, algún invento que está tratando de sacar rápidamente a Israel, de neutralizar esta nueva amenaza. Y sin embargo, como te digo, la gente todavía está debatiéndose, ¿hablamos de eso o hablamos del partido con Argentina? La gente lo tomó muy a pecho este tema de la anulación de la llegada de Messi y de la selección argentina a Israel. Bueno, yo mi opinión en lo personal, no sé la tuya, Marcelo, me parece que lo del partido ya está, ¿no? Me parece que hay cosas mucho más importantes en aquel sector del mundo por las cuales habría que hablar, analizar y calmar. Hablando justamente de eso, Marcelo, vos que vivís allí y que llevás adelante una tarea periodística de excelencia, ¿cómo viene el tema? ¿Cómo viene la mano? ¿Se vislumbra que en algún momento esto va a parar, se va a detener, va a ser eterno? Así como nosotros acá nos debatimos a diario con cuestiones económicas y cómo vamos a pensar el país de aquí a 30, 40, 50 años, los israelíes, los palestinos, la franja de Gaza... ¿Qué piensan? ¿Puede llegar a haber un acuerdo? Esto de haber, trasladado la capital a Jerusalén y con Donald Trump como protagonista principal, ¿es un poco exacerbar los ánimos? Sí, mira, el traslado de la embajada de Tel Aviv a la capital israelí, Jerusalén, es, por un lado, lo correcto y por otro lado, problemático. Es decir, tiene las dos caras. Es lo correcto porque Jerusalén occidental no está en disputa. Es la primera vez hace, no sé, 1 año, 2 años, hasta hace muy poco tiempo, no se hablaba de que Jerusalén en su totalidad no era una capital legítima para Israel. Los primeros mandatarios que visitan Israel van a Jerusalén. Maradona, es decir, la selección, los partidos anteriores de la selección en Israel van a Jerusalén y se jugaron en Jerusalén. Messi quería repetirlo, es decir, tampoco tenía él ningún problema en un principio. Recién ahora se está creando como una especie de reescritura de la historia por la cual también Jerusalén occidental es discutida como capital de Israel. Lo que está en disputa es la parte oriental de Jerusalén, que Israel ha conquistado en el 67 junto con Cisjordania y que, a diferencia del resto de Cisjordania, ha anexado a su territorio Jerusalén oriental. Y eso es una anexión unilateral, no reconocida por la comunidad internacional, y por eso ya ha habido primeros ministros israelíes que han mostrado disposición a abrir la negociación por el tema de Jerusalén oriental. Pero bueno, eso por distintas circunstancias se ha trabado, ha caído por el momento, pero en el futuro va a tener que volver a conversarse acerca de eso, de cómo hacemos según lo que planteaba el plan Clinton, por ejemplo, de Bill Clinton, 2 capitales para 2 estados, para 2 pueblos, ¿no? Pero la discusión acá es que siga habiendo la posibilidad de 2 estados para 2 pueblos, lo que plantean las organizaciones del boicot, aquellas que le gritaron a Messi y los jugadores afuera del estadio en Barcelona, es que todo Israel es un territorio ocupado y que Israel no tiene el derecho a la existencia. Es como decir que todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación, menos el pueblo judío. Acá hay un tufillo que nos tenemos que hacer preguntas si no estamos hablando de antisemitismo en realidad y no solamente de oponernos a la ocupación. Porque ese tipo de llamados no contribuyen a la paz, contribuyen a profundizar el conflicto. Yo creo que sí, yendo a tu pregunta, que en algún momento esto se va a tener que resolver. Los pueblos, tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí, quieren la paz, están dispuestos a ir a una solución de 2 estados para 2 pueblos. Hay que ver qué pasa, que los liderazgos no se avienen a cerrar trato, a sentarse de nuevo a la mesa de negociaciones, tanto el israelí, pero no solamente el israelí, sino también el de la autoridad palestina, con capital en Ramallah, en Cisjordania.
Marcelo, te voy a llevar a un terreno más delicado y vos mejor que nadie, manejando el periodismo, sabrás de teorías conspirativas y todas estas cuestiones. Hace un tiempo esta parte que va recobrando cada vez más fuerza, que si siguen estos conflictos en aquella zona del planeta, y sobre todo mirando con cariño a la Patagonia argentina y a la Patagonia chilena, no sé, vuelvo a reiterar, puede ser una teoría conspirativa o no. Sé también que hay diferencias entre el pueblo judío o israelí o hebreo y el sionismo, que se habla de trasladarse en algún momento hacia otro lugar del mundo. ¿Esto es una mera fantasía o en algún momento se habló, se puso en debate? Contale un poquito a la gente, porque bueno, hoy las redes sociales hacen estragos. Sí, terrible. La verdad que una de los grandes malentendidos históricos, intencionales, no intencionales, yo siempre digo que hay mucha juventud idealista de buena voluntad, que es realmente progresista, que quiere la paz entre los pueblos y que creen a pie juntillas, lamentablemente, este tipo de fantasías de corte mágico. Es decir, se plantea que el pueblo judío tiene algún tipo de poder maléfico. Yo lo comparo muchas veces con el gran Ampa de Hijitus, lo cual demuestra de qué generación soy, ¿no es cierto? Pero de pensar que los judíos tienen un poder mágico de hacer conspiraciones maléficas y de ver cómo tramamos la dominación del mundo. Y la verdad es que este plan Andinia, lo que se llama, que es la dominación de la Patagonia por los judíos, es una fantasía conspirativa, antisemita, con la que yo creo que mucha gente y muchos jóvenes no quieren estar pegados con eso, no quieren creer en eso. No existe. Está terrible, vos tenés razón, en Chile, por ejemplo, sale una militante anti-judía, anti-israelí, que ya no hay diferencia muchas veces entre los dos conceptos, diciendo que hay soldados israelíes cada vez sacando más fotos en la Patagonia. Esto es una mentira total, y que hay negocios con nombres en hebreo. Hay que aclararle a la gente de una vez y para siempre, no son soldados, son chicos que han terminado su servicio militar de 3 años y salen por el mundo, van por Tailandia como mochileros, a Oriente Lejano, van a Sudamérica, empiezan por Tierra del Fuego y Calafate y Bariloche, y del lado chileno también, y terminan en Brasil en el carnaval porque se quieren divertir después de 3 años o 2 años para las mujeres que estuvieron haciendo servicio militar, tratando de defender acá a los israelíes de los ataques que hay alrededor. No nos olvidemos que es un vecindario bastante problemático. Decir que sacan fotos, y bueno, pero ¿qué hacen turistas mochileros cuando van por todo el mundo de cualquier nacionalidad? Sacan fotos. ¿Por qué hay nombres de negocios en hebreo? Porque les quieren vender. Por supuesto, en Tailandia, en Bangkok, en la capital tailandesa, hay una calle israelí donde están todos los nombres en hebreo. ¿Por qué? Porque venden falafel, venden cosas que a los israelíes les gusta sentirse en casa. Nada más. Es decir, mezclar que son chicos en sus últimos soldados israelíes y agentes del Mossad que están en su último año de servicio, es mezclar verdades con mentiras con intenciones absolutamente malintencionadas. Marcelo, ¿anhelás que esa juventud, en vez de pertenecer al Mossad o a las fuerzas militares de Israel, el día de mañana se tengan que ocupar de otras cosas? Y vuelvo a preguntar, digo, para desmilitarizar un poquito la cuestión. El otro día escuchaba al embajador israelí aquí en Argentina que dicen que incluso en la selección tienen hasta jugadores de religión musulmana, y se habló también de pedirle a la selección argentina, no a la selección argentina, sino a la FIFA, de que la selección argentina no se presentara en el Mundial de Rusia por todo este tema que surgió por la suspensión de un simple partido de fútbol. De esas 3 cosas que te acabo de decir, respondémelas en orden. Te prestamos mucha atención porque, bueno, en definitiva, el pueblo de Israel, y vos lo sabés mejor que nadie, con lo que acabas de decir, es como que tiene una mala prensa a nivel mundial. Tal cual.
Yo lo que le quiero contar a la gente es que aquí hay una admiración total por la Argentina, hay un amor por la Argentina. Cada vez que me escuchan a mí hablar en hebreo con acento argentino, se derriten, quieren que les enseñe todo el castellano que puedo en esos minutos que me encuentro con el israelí de la calle. El israelí es una persona que se siente mucho más cercana por su carácter a la Argentina y a Latinoamérica que, por ejemplo, a Rusia. Obviamente, yo te cuento un dato personal, yo tengo un hijo de 17 años que el año que viene tiene que entrar al servicio militar, y yo efectivamente quiero que él se dedique a otra cosa. Yo quiero que sea un chico de 18 años que va a bailar, quiero que sea un chico de 18 años que hace acción social y que milita por una sociedad mejor. Te cuento que incluso dentro del ejército hay marcos de integración, donde beduinos, donde cristianos, donde judíos, donde musulmanes, todos tratan de hacer acción social, los sacan del servicio regular por unos meses y los llevan a comunidades carenciadas para que hagan acción social en conjunto con la comunidad. El ejército no es todo lo que vemos por televisión, solamente el tema de estar pertrechados y armados, pero por supuesto que todo el mundo quiere aquí en Israel, tanto del lado israelí como del lado palestino, que ambas sociedades puedan pasar a otra vuelta de página, que puedan dedicarse a desarrollar sus países y no estar bajo el yugo, en el caso de los palestinos, de un movimiento radical islamista que los mantiene absolutamente oprimidos, donde les conviene invertir en túneles terroristas con millones de toneladas de cemento y millones de dólares en lugar de construir casas y cloacas. Voy a decir un dato nada más. Los chicos en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, caminan, perdón por decirlo esto en radio, caminan sobre caca. ¿Por qué? No porque no tengan dinero o no hayan recibido dinero para construir cloacados, sino porque es mucho más fotogénico para la prensa internacional y para los militantes que estábamos diciendo antes, que creen que luchan por la causa palestina, que construirles refugios o construirles casas destruidas por los bombardeos anteriores, o construirles cloacados para que los chicos no se enfermen. Queda mucho mejor para la prensa mundial y para desprestigiar al Estado de Israel. El Estado de Israel lo que hace es abrir las puertas cuando hay chicos que tienen enfermedades. Por ejemplo, en Israel se hacen las operaciones de corazón abierto, muchas por año, para chicos de la Franja de Gaza que no tienen los medios suficientes o que no tienen la tecnología suficiente. Se atienden a heridos de la guerra en Siria, en la frontera con el Golán. Se hacen muchas cosas humanitarias, por supuesto que las delegaciones que van permanentemente a rescatar a gente enterrada en los terremotos por todo el mundo, en Haití, en México, etc. Hay muchas cosas que se hacen y que en el mundo no se conocen, porque es más fácil la imagen maniquea de buen, puesto que hay una ilusión mental. Yo siempre digo que las ilusiones mentales son más fuertes que las ilusiones ópticas. Si nos es difícil salir de las ilusiones ópticas, cuánto más difícil es salir de las mentales. La ilusión mental que dice la parte débil en un conflicto tiene automáticamente la razón. Efectivamente, los palestinos son los más débiles aquí en el conflicto, pero porque están dominados por un componente muy fuerte, bancado por Irán, que se llama Hamas, que se llama Jihad Islámica, otra organización, etcétera, etcétera. Hay que liberar al pueblo palestino del Hamas y de la Jihad Islámica, que puedan tener un país desarrollado, que puedan tener una democracia, etcétera, etcétera. No sé si eso contesta la primera de las preguntas que me hiciste sobre qué quiere el israelí. El israelí quiere que los chicos no vayan más al servicio militar, que no haga falta más. Está claro, Marcelo. ¿Cuál era la otra? Está claro. No, la otra que te hacía era, bueno, si en verdad a Israel le interesa, diplomáticamente hablando, bueno, más allá de reclamar la parte económica, ¿no?, por daños y perjuicios, que hay algo que es un contrato y hay que cumplirlo, de solicitar, aunque ya falta nada para el Mundial, no sé si esto se llevará a cabo, una sanción en la FIFA para que la Argentina no se presentara. No, absolutamente. Esto se desmiente hoy en la prensa israelí, absolutamente. Hay que aclararle también a la gente, la parte en juego aquí no es el Estado de Israel, sino una empresa privada que organizó el partido y después, para conseguir algún aval más oficial
permitió de alguna manera el involucramiento de altos funcionarios políticos, empezando por la ministra Miri Regues, pero acá se trata nada más de un juicio que va a haber, si es que lo hay, por la devolución del dinero pagado de antemano y con algún tipo de indemnización, pero va a ser a nivel privado. Lo que sí hubo, te puedo contar, es un pedido de un abogado, León Amira se llama, que es el presidente de la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos aquí en Israel, que presentó nada más un pedido a la FIFA para que suspenda a la Federación Palestina de Fútbol, es decir, a la AFA Palestina, digamos así, y tener una indemnización y que esa indemnización se pueda donar a el Centro Shimon Peres, que es un centro de paz donde reúne a judíos, cristianos y palestinos también, a partidos de fútbol, conjuntos de los niños y cosas por el estilo que hagan a la paz y el encuentro entre los pueblos, pero aquí se considera difícil que la FIFA pueda acceder a un tipo de pedido así, pero a nivel declarativo es interesante, ¿no? Pero eso es todo lo que hay, no hay ningún tipo de demanda por parte del Estado. Muy bien. Al contrario, Israel y la Argentina tienen una amistad muy grande en este momento, a nivel personal incluso entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Mauricio Macri, y eso no se va a poner en juego del mundo. Marcelo, te mando un abrazo grande a la distancia. ¿Qué hora es ahora en Jerusalén? Aquí en Jerusalén son las 6 en punto de la tarde. 6 en punto de la tarde, bien, nos llevamos 6 horas de diferencia. Bueno, Marcelo, mandarte un abrazo enorme, agradecerte la buena predisposición de atendernos y de poder llevarle un poquito más de claridad y tranquilidad a la gente, no solo en este tema deportivo, sino también, como lo decíamos al comienzo de la charla, geopolíticamente hablando. Y la última para despedirte, hoy, si a vos te dicen, firmamos la paz, hay chicos de un lado y del otro de la frontera, ¿te abrazás fuerte con un musulmán y la firmás? Pero por supuesto, salgo junto con él, con la bandera israelí y la bandera palestina juntos a la calle a festejar. No te quepa ninguna duda. Y a comer falafel, y a comer hilbe, y a comer baklawá y todo lo que comemos de uno y del otro lado. Marcelo, abrazo enorme. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Marcelo Kisilevsky, bueno, no...